¿Cómo puedo afrontar el dolor de mi alma? Esta fue la angustiante pregunta que me planteó una hermana hace pocas semanas en una sesión de consejería pastoral. ¿Cómo puedo afrontar el dolor de mi alma? Lo cierto es que la respuesta a esta pregunta o a preguntas semejantes no es nada fácil de dar. Y menos cuando la persona que tienes delante está sufriendo o está atravesando un periodo de duelo. Pidiendo dirección al Señor sobre qué tema considerar con vosotros en esta mañana, Dios puso en mi corazón reforzar de alguna manera uno de los temas que surgen del estudio que estamos llevando a cabo en la escuela dominical, en el libro de Job. Y un tema sobre el cual debatimos brevemente el domingo pasado, después de la película basada en una parte de la vida de C.S. Lewis. Teniendo también en cuenta que estamos a las puertas de Semana Santa, puso carga el Señor en mi corazón de compartir desde una experiencia de dolor del mismo Señor Jesús, considerar el tema de la realidad del dolor emocional y del dolor espiritual. Vivimos en un mundo convulso, en un mundo rodeado de dolor y de sufrimiento. Y de la misma manera que los ricos también lloran, los creyentes también sufrimos. Vivimos en un mundo empaquetado por el pecado. Y el pecado trae consigo muchas situaciones injustas, muchas situaciones de dolor inesperadas. Y todos estamos sujetos a ello, seamos creyentes o no creyentes. Pero me atrevería a afirmar que los creyentes, precisamente por serlo, en ocasiones sufrimos algunas circunstancias de dolor y sufrimiento e incomprensión que los creyentes o los no creyentes no experimentan. A lo largo de mi ministerio pastoral y de mi vida personal, he tenido que plantearme o replantearme en más de una ocasión el problema del dolor emocional y espiritual. Todos y cada uno de nosotros hemos tenido que atravesar por momentos duros y traumáticos. Ninguno de nosotros tenemos ni idea de lo que está por venir. Aquellos que somos creyentes, que hemos depositado nuestra fe y nuestra confianza en Dios, a pesar de todas estas cosas que estoy diciendo, tenemos algunas certezas. La certeza de que el Señor estará con nosotros siempre. La certeza de que Él no nos dejará ni nos desamparará, pase lo que pase. La certeza de que Dios está al control de nuestras vidas y, aunque no entendamos lo que está sucediendo, sí que Dios lo sabe y que tiene un propósito bueno para cada uno de nosotros. Y por si todo esto fuera poco, tenemos además la certeza de saber que nuestra historia acaba bien. Pase lo que pase, aquellos de nosotros que hemos creído en Cristo Jesús, sabemos que acabaremos yendo y disfrutando de la presencia de Dios. La historia acaba bien. Acaba contigo y conmigo allá en el cielo. Todas estas certezas alivian nuestras almas. Pero todas estas certezas no impiden que el problema del dolor emocional y la realidad del problema espiritual siga existiendo y en cierta medida golpeando y perturbando nuestras almas. Lo cierto es que ninguno de los que estamos aquí, seamos o no creyentes, nos escaparemos o seremos inmunes a la situación de dolor emocional
espiritual, e incluso es posible que en este mismo momento estés atravesando por uno de esos periodos. Es por ello que a la luz de uno de los pasajes más dramáticos del Nuevo Testamento, quiero compartir con vosotros 4 verdades que nos ayuden a vehicular y a encontrar y a enfrentar esos periodos de dolor con garantía. El pasaje nos cuenta la vivencia del Señor Jesús en el Getsemaní, antes de enfrentarse a la cruz. Y vamos a leer el pasaje en Mateo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, versículos del 36 al 46. Dice así la palabra del Señor. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Como decía, a la luz de este pasaje quiero presentaros 4 verdades de cómo enfrentar y enfocar la realidad del dolor emocional. La primera es la importancia de la preparación espiritual para esos momentos. Por regla general, nos preparamos para las cosas más importantes de nuestras vidas. Por ejemplo, antes de casarnos, pues preparamos el piso, el convite, el viaje de novios. Además, también sería bueno y conveniente que hubiera una preparación espiritual antes del matrimonio, lo que denominamos la consejería prematrimonial. En el ámbito profesional también nos preparamos lo mejor que podemos y estudiamos una carrera, hacemos másters o asistimos a seminarios y congresos. Si analizamos un poco nuestras vidas, nos daremos cuenta de que de una forma u otra nos preparamos para todo aquello que tenga cierta relevancia e importancia en nuestras vidas. Es por ello que haríamos bien también en prepararnos para enfrentarnos a las situaciones de dolor. Porque lamentablemente estos momentos de dolor y de sufrimiento son del todo inevitables. A todos en un momento u otro nos va a llegar el tiempo de atravesar por medio de ellos. Además de estas situaciones que las podemos anticipar, hay otras que no. En algunas ocasiones la muerte de un ser querido nos coge por sorpresa,
un infarto, un accidente de coche. En otras ocasiones es una muerte anunciada, como fue el caso de mis padres. En ambas situaciones el dolor es inevitable, aunque el proceso en el segundo caso puede ser algo mejor, pues tienes algo más de tiempo para prepararte para ello. El Señor Jesús sabía que iba a la cruz. Sabía que iba a enfrentarse a un tremendo dolor físico, a un intenso dolor emocional. Pero sobre todo sabía que tenía que hacer frente a un durísimo dolor de índole emocional y espiritual. Y el Señor, consciente de todo ello, se preparó para ese momento. ¿Cómo? En oración. El pasaje nos muestra que si bien pueden haber otras maneras para prepararnos para enfrentar y afrontar el dolor emocional y espiritual, ninguno hay tan efectivo como la preparación en oración. Es cierto que nos podemos preparar leyendo, por ejemplo, buenos libros. Y os voy a sugerir 4 en esta mañana. El primero, In Memoriam, un libro de Stuart Park, que habla de la realidad de la muerte. Un segundo libro podría ser Más allá del dolor, del doctor Pablo Martínez, psiquiatra. El tercer libro que os podría recomendar es de James Dobson, titulado Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y por último, ya que estuvimos viendo la película de C.S. Lewis, al menos una parte de su vida, os recomiendo un libro de él titulado precisamente El problema del dolor. Pero si bien es cierto que la lectura de libros y la lectura y meditación constante de la palabra de Dios son una excelente preparación, nada hay más efectivo que la oración. Nada más efectivo que la comunicación directa con aquel que sabe a lo que te estás enfrentando y a lo que te vas a enfrentar. Por otra parte, me siento también obligado a deciros, para no crear falsas expectativas, que el haber tenido una buena preparación espiritual antes de las situaciones que preveemos que pueden causarnos dolor emocional e espiritual, no hace menos dolorosos esos momentos, no nos exime de pasar por ellos, los tenemos que pasar igual. Por ejemplo, yo creo que delante del Señor me preparé lo mejor que pude para enfrentar la muerte de mi padre y de mi madre. Ambos acabaron siendo muertes anunciadas. Mi madre, después de diagnosticarle 3 tumores malignos en la cabeza, partió 4 meses después del diagnóstico. Y mi padre se le reventó una arteria en el abdomen y estuvo durante 70 días en la UCI, debatiéndose entre la muerte y la vida. Pero, y como suelo decir, los peros siempre son relevantes, pero aunque yo tuve cierto tiempo para prepararme para la partida de mis padres, lo cierto es que cuando llegó el momento, toda esa preparación no me eximió ni un ápice la intensidad del dolor. Pero una cosa sí que puedo decir, y es que en medio de mi dolor, las palabras de Isaías 43, versículos 2 y 3, hicieron una realidad espiritual en mi vida. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrasará, porque yo soy el Señor tu Dios.
El Señor Jesús, sabiendo lo que tenía por delante, se preparó en oración. Pero quisiera hacer notar que no lo hizo solo. Lo hizo y lo quiso hacer con el núcleo más íntimo de sus discípulos. El versículo 37 de nuestro pasaje dice que se llevó consigo a Pedro, a Juan y a Jacobo. A ellos, y solo a ellos, les dejó ver su dolor. Dice el texto que delante de ellos empezó a entristecerse. Es muy posible que estos 3 discípulos nunca hubieran visto entristecerse así al Señor Jesús. Y no solo verlo triste, sino que, como dice el texto, ver que Jesús se angustiaba ante ellos. Jesús dejó ver su dolor interior y cómo en su ser interior él estaba muy afligido. Y en ese momento les hizo un ruego, les pidió que le acompañaran en oración. Y esto me lleva a la segunda verdad que quería compartir con vosotros, la necesidad del acompañamiento. Jesús les pidió a sus íntimos que oraran y velaran con Él. Esto es, que estuvieran con Él. Jesús necesitaba en esos momentos que le acompañaran. No quería estar rodeado de mucha gente. Tampoco quería estar solo, o quizás sí, pero sabía que necesitaba la ayuda de sus más allegados. Y Jesús pidió ayuda, enseñándonos a todos nosotros a hacer lo mismo, a pedir ayuda. Enseñándonos que aunque muchas veces lo que deseemos es estar solos, lo que necesitamos es otra cosa. Hemos de aprender a reconocer que una cosa es lo que deseamos y otra la que necesitamos. Y hemos de aprender a pedir ayuda, o al menos a no rechazarla cuando se nos ofrece. El Señor sabía que a la cruz la tenía que enfrentar Él solo. Nadie podía pasar por Él ese trance. Nadie le podía sustituir. De hecho, Él iba a sustituirnos a todos nosotros en esa cruz. Jesús era consciente de ello, pero en los momentos previos a la cruz, los momentos de dolor emocional y espiritual, no tenía por qué pasarlos solo. Él, como nosotros, necesitaba de acompañamiento. Ese acompañamiento, queridos, debe estar presidido y basado especialmente por 2 cosas: la presencia y el silencio. Lo importante es estar al lado. Lo importante no es hablar y hablar y recordarle todos los textos bíblicos que sabemos y todas las promesas bíblicas que conocemos. Lo que necesita aquel que sufre dolor emocional y espiritual no es una enciclopedia bíblica a su lado. Lo que necesita es tu presencia, tu apoyo, tu calor humano. Lo que necesita es saber que estás ahí, que puede contar contigo. No voy a negar que las palabras sean importantes y también necesarias, pero en estos momentos el poder del silencio es tremendo. El estar y, si es posible, abrazar, el contacto físico fraternal en estos momentos es más efectivo que todas las palabras.
Ya llegará el tiempo de hablar, pero al permanecer en silencio al lado del que sufre es tremendamente terapéutico. Jesús necesitaba ese acompañamiento, pero lamentablemente no lo obtuvo. Juan, Pedro y Jacobo estaban demasiado cansados y se durmieron. Nosotros muchas veces estamos tan ocupados, tan estresados, tan cansados con nuestras tareas y nuestras responsabilidades, que como los discípulos de Jesús no prestamos el acompañamiento debido a aquellos que están a nuestro alrededor y que están pasando por situaciones de dolor emocional o espiritual. Y no es que seamos insensibles a esta realidad, no. Es que nos pasa algo parecido a los discípulos, que vamos tan cansados, vamos tan escasos de fuerzas, que en muchas ocasiones consideramos que solo podemos suplir nuestras propias necesidades y por tanto no llegamos, no nos da tiempo ni fuerzas para suplir a los demás. Aunque hemos de reconocer que esta es una experiencia natural y muy normal, por más que lo sea, hemos de decir y reconocer que no es lo correcto. Lo correcto, como bien sabemos, es darnos a los demás, es suplir las necesidades de acompañamiento de los demás. Y si eso lo hacemos todos, esto es, estamos supliendo los unos a los otros esas necesidades, ninguna necesidad acabará sin ser cubierta. Si os fijáis en el texto, Jesús tuvo unas palabras a solas con Pedro. Fueron palabras ciertamente dichas con cariño y ternura, pero había un reproche en ellas. Con que no pudiste velar una hora conmigo, versículo 40. Lo cierto es que Juan y Jacob le pasaron lo mismo, pero esas palabras se las dirigió solo a Pedro. En él incurría en unas circunstancias que los otros dos discípulos no incurrían. Pedro hacía bien poco, hacía un momento, le había prometido a Jesús que nunca le iba a dejar solo, que incluso estaba dispuesto a morir por él. Jesús no necesitaba que Pedro muriera por él. Pedro sí que necesitaba que Jesús muriera por él. Lo que Jesús necesitaba era la compañía de Pedro. Pero Pedro no pudo ni velar una hora a su lado. Pedro, con las palabras, prometió muchas cosas, pero después con sus hechos no pudo acompañar a Jesús una hora en ese momento de dolor emocional y espiritual del Señor Jesús. Hermanos, que en la medida de lo posible no nos pase como a Pedro, que tengamos muy buenas palabras, muy buenas intenciones, pero que después no vayan acompañadas de buenas acciones. Y aquí lo relevante del consejo del Señor Jesús, dicho a los tres en esta ocasión, y por extensión a todos nosotros. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Esta es nuestra triste realidad, que nuestro espíritu de estar dispuesto ya lo está. El espíritu sabe que lo correcto es estar al lado del que sufre, pero nuestra carne es débil, nuestro egoísmo es grande y nuestros recursos naturales son escasos y normalmente los invertimos solo en nosotros mismos. Pero que esto ocurra y deje de ocurrir
para que la carne no acabe venciendo a la buena disposición de nuestro espíritu, solo hay un remedio: velar y orar. Esto es lo que decíamos hace un momento al prepararnos en oración: estar alerta a las posibles situaciones de dolor, tanto en nuestras vidas como en las vidas de las personas que tenemos en nuestro alrededor. Y no pensemos solo en la iglesia, pensemos en nuestros vecinos, en nuestros amigos, en nuestros compañeros de trabajo. Necesitaría mucho más tiempo para hablar de la importancia del acompañamiento, pero dejadme seguir adelante y considerar la tercera verdad que quería compartir con vosotros, y es la realidad del dolor emocional. Creo que ninguno de nosotros niega esa realidad, dado que o bien la hemos visto en nosotros o en otros, o la estamos experimentando en nuestras propias carnes. Lo que muchas veces hacemos es que cuando pasamos por experiencias de dolor y vemos a otros pasar por experiencias de dolor, confundimos los problemas emocionales con los problemas espirituales. Y este es un gran peligro que debemos evitar. En ocasiones vemos a otros llorar, entristecerse grandemente, incluso pasar por momentos de depresión, y pensamos que a esa persona le falta fe, tiene problemas de fe, falta de coherencia entre lo que cree y lo que siente. Hermanos, quisiera esta mañana haceros un ruego. No confundamos los problemas emocionales con los espirituales. Es evidente que un problema emocional te puede conducir a un problema espiritual. Y al contrario, un problema espiritual, un problema de falta de fe, puede llevarnos a un serio problema emocional. Pero deciros que el llanto, la tristeza, incluso la depresión, no es evidencia sine qua non de falta de fe. Si una cosa no necesita aquel que está sufriendo, es que pongas en tela de juicio su fe y su espiritualidad. Todos sabemos que Jesús lloró. Todos sabemos que Jesús se angustió tanto que su alma estaba afligida hasta la muerte. Y espero que ninguno de nosotros, en su sano juicio, piense que Jesús tenía un problema de fe o un problema espiritual. Según el relato, Jesús necesitó, en ese momento de angustia espiritual, ir hasta 3 veces a la presencia de Dios y decirle por 3 veces que pasara de él esa copa. No una ni 2, sino 3 ocasiones. Dentro de Jesús había una evidente lucha interior, que, como veremos en el último punto, Jesús acabó venciendo y superando. Pero la lucha interior la tuvo que pasar, la tuvo que atravesar. Y el Señor tuvo que pasar por esta realidad. Y si Él lo tuvo que hacer, pregúntate, ¿cuánto más tú y yo? Es tal la realidad del dolor emocional y espiritual que llega incluso muchas veces a afectarnos a nuestra realidad física. Nos ponemos enfermos. Algo parecido le pasó al Señor Jesús en esa misma situación. Lucas, que como sabéis, el evangelista Lucas era médico, en su relato del Getsemaní, en el capítulo 22 y versículo 44, dice lo siguiente el médico Lucas: estando Jesús en agonía,
oraba con mucho fervor y su sudor se volvió gotas grandes de sangre que caían sobre la tierra. Que Dios nos libre de confundir los problemas de dolor emocional con problemas espirituales. Jesús, como vimos en el punto anterior, pasó por estos momentos solo. Esto es, sus discípulos no pudieron estar y no supieron estar a la altura. Pero la cuestión es, ¿estaba realmente solo el Señor Jesús? ¿Estaba solo? La respuesta es que no. Si aún tenéis abierta la Biblia por Lucas, en el capítulo 22, el versículo 43 dice lo siguiente: entonces se le apareció un ángel del cielo fortaleciéndole. Jesús no estuvo solo. Nosotros tampoco nunca lo estaremos. Dios siempre estará allí. Dios siempre suplirá de nuestras necesidades de acompañamiento. O bien enviará sus ángeles o personas que nos fortalezcan, o nos hará notar su presencia en nuestras vidas de alguna manera especial o sobrenatural, de forma que en medio de nuestra situación seamos fortalecidos. Porque como hemos leído anteriormente en Isaías 43, Dios, aquel que no miente, se ha comprometido a ello. Y fiel es aquel que prometió que cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y por los ríos no te anegarán. Y cuando pases por el fuego, no te quemará, ni la llama te abrasará, porque yo soy tu Dios. La realidad de las promesas de Dios me lleva a considerar la última verdad que quería compartir en esta mañana con vosotros. Y es que para superar los momentos de dolor hemos de estar convencidos y sometidos al obrar de Dios en nuestras vidas. Jesús por 3 veces oró que si era posible pasara de él esa copa. Pero lo cierto es que también en esas 3 veces oró: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Fue la fuerte convicción del Señor Jesús, su total disposición interior al sometimiento, lo que posibilitó que en medio del dolor Jesús no cediera, sino que dijera, y lo dijera plenamente convencido de ello: hágase tu voluntad, me someto a tu voluntad. Hermanos, hemos de estar profundamente convencidos de verdades tan poderosas y a la vez tan misteriosas, pero tan ciertas, como Romanos 8, 28, que a los que a Dios aman, todas las cosas cooperan para bien. Y ese todas es todas, incluso las que no entendemos o no comprendemos. Ciertamente hay cosas que, por causa de nuestra finitud, por causa de nuestro pecado, por el hecho de vivir en un mundo caído, son totalmente inevitables. Todos sin excepción, todos los que estamos aquí, ninguno de nosotros se va a librar de la realidad de la muerte. Todos moriremos. Todos experimentaremos el dolor de una pérdida de un ser querido. Esto es normal, es ley de vida. Pero aunque sea normal, a todos nos cuesta enfrentarlo. A todos nos cuesta pasarlo.
cuánto más aquellas situaciones que no entendemos, que no comprendemos, que ni incluso esperamos. Pues bien, la palabra de Dios enseña que estas cosas también cooperan para bien. Y esa es una verdad para la fe, una verdad que hay que integrar en nuestra vida y en nuestra vivencia diaria. Solo la fuerte convicción de que Dios no solo es que esté presente, sino que está al control de la situación, haciendo incluso que la situación tan dolorosa que tú no entiendas va a revertir para nuestro bien espiritual. Solo esa verdad y esa convicción es que nos va a permitir resistir, como lo hizo el Señor Jesús. Solo imitando al Señor Jesús, de estar plenamente convencido de asumir, de llevar a cabo la voluntad de Dios y de tener esa disposición interior a un sometimiento, es que todos y cada uno de nosotros podremos llegar a decir: hágase tu voluntad y no la mía. Es evidente que nuestra voluntad intentará evitar a todo trapo nuestro dolor, porque, entre otras cosas, ninguno de nosotros fuimos diseñados para el dolor. No fuimos diseñados para sufrir. Fuimos diseñados para el paraíso, para el cielo. Pero el pecado lo ha estropeado todo. El pecado ha hecho que tengamos que enfrentarnos a la realidad del dolor emocional y espiritual. Pero Dios, en su plan redentor, a ese plan redentor a todos los niveles, ha permitido que nuestro dolor no sea inútil, que nuestro dolor no sea en vano, pues Él, en su sabiduría y en su soberanía, hace que ese dolor acabe cooperando para el bien. Que la convicción firme en su promesa nos lleve a todos a tener esta misma disposición que hubo en el Señor Jesús y podamos decir con Él: hágase tu voluntad y no la mía. Una vez que el Señor Jesús venció esa lucha interior a base de su convicción, su disposición interior al sometimiento de la voluntad de Dios, es que estuvo preparado para decirles a sus discípulos al final de nuestro pasaje: levantaos, vamos. Queridos, a Jesús no le cogieron. El Señor Jesús fue al encuentro de ellos. Y estoy convencido que ya no fue con esa angustia con la que entró en el Getsemaní, sino que salió del Getsemaní con la paz que el Dios, su Padre, le proporcionó. Jesús sí entró al Getsemaní angustiado, pero salió fortalecido y lleno de paz. Hermanos, solo cuando seamos dóciles a la voluntad de Dios en nuestras vidas es que experimentaremos en nuestras propias carnes esa paz, la verdadera paz, esa paz que, como define Pablo, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. A través de este dramático episodio del Getsemaní hemos podido considerar 4 verdades que tienen que ayudarnos a vehicular, a enfrentar y enfocar nuestras situaciones de dolor emocional y espiritual. Verdades como la importancia de prepararnos espiritualmente, la importancia de acompañar y ser acompañados en el momento del dolor, la verdad de no confundir el dolor emocional con el espiritual,
y la relevancia de la convicción y la disposición interior al sometimiento. Enfrentarse al dolor emocional desde una posición de fe es muy, pero que muy diferente a enfrentarse a ella sin fe, sin tener convicción de una relación personal con Dios. La verdad es que cuando he tenido que pasar por situaciones intensas de dolor, siempre en un momento u otro, y he acabado dando gracias a Dios por tenerle. Porque pienso, ¿qué hubiera sido de mí si yo no hubiera tenido la presencia de Dios en mi vida en esos momentos? Si yo no hubiera sabido que Él estaba al control. Siempre, incluso en medio de mi incomprensión, acabo dando gracias a Dios por estar allí, por estar presente, porque de otra manera hubiera sido totalmente desesperante. Qué doloroso es vivir sin esperanza y sin Dios. Es por ello, queridos, que no perdamos oportunidad de compartir nuestra esperanza con aquellos no creyentes que sufren a nuestro alrededor. Tú y yo al menos tenemos certezas, ellos no tienen ninguna. No perdamos la oportunidad de compartir nuestra fe, incluso en medio del dolor. Para concluir este mensaje sobre la realidad del dolor, permitirme deciros a todos y a mí mismo, rogar al Señor que en la medida de lo posible nos preparemos todos para enfrentar esas situaciones totalmente inevitables del dolor. Preparémonos. Leamos buenos libros, tomemos notas de las predicaciones, de los estudios, pero sobre todas las cosas, te animo a que cultives tu vida de oración. Nadie te podrá preparar mejor que aquel que sabe por lo que vas a pasar o por lo que estás pasando. Ruega al Señor que en los momentos de dolor emocional, Él por lo menos nos provea de una persona que sepa acompañarnos, con su presencia, con su silencio. Y si no es así, que sepas que al igual que el Señor Jesús, nunca estarás solo. El Consolador, el Espíritu Santo está allí. Ruego a Dios que por su gracia no confundamos nunca los problemas emocionales lógicos producidos por el dolor con problemas de falta de fe, con problemas espirituales. No hagamos más daño a nuestros queridos hermanos dudando de su fe. Y que el Señor nos conceda a todos la misma convicción y disposición interior al sometimiento que hubo en el Señor Jesús, para que en medio de nuestro dolor podamos ser fortalecidos y experimentar su paz. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Amén. Oremos. Señor, ¿cómo no darte gracias por estar ahí? Gracias por estar en medio de nuestro dolor, de nuestra incomprensión, de nuestro sufrimiento. Gracias por tener un sumo sacerdote que pasó
lo que nosotros pasamos. Él sabe lo que nosotros sufrimos. Lo sufrió, pero sin pecado. Gracias por Jesús. Gracias porque venció en el Getsemaní. Gracias por ese modelo, por cómo Él se preparó, cómo Él hizo evidente su dolor emocional, haciéndonos entender a nosotros que eso es normal, que no tenemos que dudar de nuestra fe en esos momentos, haciéndonos ver la necesidad de estar muy cerca de ti en ese tiempo y de saber que solo confiando y perseverando en tu voluntad es que saldremos victoriosos y llenos de paz. Gracias, Señor, por tu salvación. Gracias, Señor, por las certezas que hay en nuestros corazones. Y yo te ruego, Señor, que tu palabra sea efectiva en nuestras vidas. Tú sabes todas las situaciones que mis hermanos están enfrentando, cada una las suyas. Y yo te ruego, Señor, que tu Espíritu haga viva y efectiva esta palabra. Y sobre todo, Señor, que nos animes y nos estimules a compartir esta verdad con aquellos que sufren y que están sin esperanza y sin Dios. Señor, yo no sé cómo podría ser sin ti esto. Pon compasión por los que se pierden y los que sufren sin ti. Y ahora, despídenos, Señor, con tu gracia y con tu paz. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros ahora y siempre. Amén.